eventos subsecuentes y contingencias. Los eventos subsecuentes se refieren a los hechos ocurridos entre la fecha del cierre de los estados financieros y la fecha de aprobación y emisión de estos. La NIC 10 describe a los eventos subsecuentes como los hechos posteriores a la fecha del cierre del ejercicio económico de la empresa. Estos acontecimientos pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Para estos eventos existen dos clasificaciones: los que necesitan ajuste y los que no necesitan ajuste. Las situaciones que necesitan ajuste son reconocibles, puesto que tienen su origen en hechos sucedidos posterior a la fecha de corte del balance. El resultado de un caso judicial tiene un efecto en el balance final. Por ende, es necesario realizar los ajustes pertinentes y reflejar las nuevas obligaciones de la empresa para con terceros. Los activos pertenecientes a la empresa se deben reconocer si tiene un menor valor que el registrado en los libros. También se reconocen las pérdidas por deterioro de valor de un activo. La empresa debe responder a los pagos por incentivo, sean legales o implícitos, y con ello realizar los ajustes pertinentes. Uno de los puntos más importantes son los fraudes o errores que se pueden encontrar en el cierre del ejercicio y con ello hacerlo inexacto e incorrecto para la empresa. Esto se debe corregir con los ajustes necesarios. La mayoría de los eventos que no requieren ajustes son los que tienen fecha posterior a la del término del ejercicio económico, pero es necesario crear una nota para evidenciar su revisión. Las pérdidas de activos originadas por catástrofes o robos no están previstos. Si bien afectan a la empresa, estas situaciones no requieren ajustes contables, pero sí notas explicativas a los estados financieros, para tener evidencia de lo sucedido. Cuando ocurre una reducción de valor en el mercado de acciones con fecha posterior al cierre del ejercicio, no requiere ajuste, pero sí un detalle en las notas explicativas. La repartición de dividendos posteriores a la fecha del cierre del balance, aun siendo una obligación, no se deben reconocer como un pasivo, pero sí se debe reflejar en las notas explicativas. La norma internacional de auditoría 560 principalmente aborda la responsabilidad que tiene el auditor con los eventos hallados posterior al cierre de los estados financieros. La NIA 560 aborda los objetivos que tiene el auditor, tales como la recopilación de información a la fecha del cierre del ejercicio, la fecha del informe de auditoría, realizar los ajustes pertinentes y adjuntar respaldos e información a las notas explicativas. El auditor, frente a hallazgos posteriores a la fecha del informe de auditoría, debe corregir el informe, con el fin de entregar datos precisos y certeros. Algunos conceptos que aborda la NIA 560 son: fecha a los estados financieros, corresponden al cierre de las cuentas anuales correspondientes al periodo del ejercicio. Fecha de aprobación de los estados financieros. En esta fecha entra en juego la aprobación de todas las personas que poseen un puesto de relevancia en la empresa. Ellos deben aprobar, revisar
y responsabilizarse por los documentos de los estados financieros y con ello las notas explicativas. Fecha del informe de auditoría. En esta fecha se hace presente la NIA 700, la que comprende la fecha impuesta por el auditor a los estados financieros. Hechos posteriores al cierre. Se definen como las situaciones que suceden entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. La principal tarea del auditor en este punto es actuar metódicamente, es decir, primero debe recopilar y obtener información con el fin de identificar cada una de las situaciones vivenciadas entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor tiene la facultad de profundizar diversos ámbitos entre los que destacan dictámenes judiciales, últimos presupuestos, las proyecciones de flujo de efectivo, entre otros. La NIC 37 se refiere a las provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. La contingencia es una situación existente en la que puede ocurrir la pérdida de activos o la generación de pasivos importantes, debiendo revelarse en el estado de situación financiera al título de contingencias sin cuantificar. El objetivo es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes de las anteriores partidas. Estas contingencias se refieren a reclamaciones contra la empresa que la gerencia conoce y que por alguna razón no se ha iniciado las acciones legales, o pueden ser procesos judiciales pendientes o posibles como demandas y opiniones de los abogados y gerentes. Los pasivos contingentes son aquellos que no han sido reconocidos como pasivos, que suponen una salida de recursos que incorporen beneficios económicos o bien obligaciones presentes que no cumplen los criterios de reconocimiento. Los activos contingentes surgen por sucesos inesperados de los cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficio económico a la entidad. Estos han de ser objeto de evaluación de forma continua para asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. El 31 de enero, la empresa Robles, dedicada a la venta de madera, ha sido demandada por la empresa Los Caminos, por el monto ascendente a 125 millones de pesos, por haber entregado mercaderías en malas condiciones. A inicios del año siguiente, se está en pleno proceso judicial y el departamento legal nos comunica que es muy probable que se pierda la demanda, puesto que se ha sido declarada procedente en primera instancia, así es que se decide efectuar la provisión respectiva. El análisis contable de este caso judicial, posterior a la fecha de cierre, confirma que la entidad tiene una obligación presente, reconociendo la provisión por pérdida, activos contingentes y pasivos contingentes, y de preferencia explican en las notas de los estados financieros las razones que se produjeron. Este 4 de diciembre se abrirá una audiencia por el caso de fraude al fisco por parte de la Municipalidad de Chillán Viejo, caso relacionado por la pérdida contable de 80 millones de pesos para financiar campañas publicitarias. Parte de los dineros se le pagaron a la empresa Transportes Ríos de forma irregular, estos sin documentos que lo acrediten, donde algunos servicios se pagaron hasta 5 veces, en realidad se utilizaron para otros fines. Para esto, la información contable deberá ser auditada y realizar las verificaciones pertinentes para aclarar estos hechos, los cuales como eventos subsecuentes y contingentes deberán registrarse si es necesario con notas en los estados financieros con las razones que produjeron las diferencias.